Roma, año 1943, una ciudad que despertaba cada mañana con el mismo sonido áspero de botas marcando el empedrado húmedo, con los mismos camiones que arrastraban cargamentos de miedo entre columnas milenarias, con las mismas ventanas cerradas como párpados aterrados de una población que ya no sabía si rezar, huir o fingir que no veía nada. Aquel invierno, el frío no provenía del aire, sino del silencio, porque el silencio se había vuelto un arma más punzante que los fusiles que patrullaban las calles, y bajo ese silencio vivía un hombre que muchos habrían descrito como imprudente, obstinado, incluso peligrosamente temerario, un sacerdote alto, de voz firme, de mirada capaz de sostener un temporal entero con solo no apartarse, un hombre sin fusil, sin ejército, sin permiso para desafiar al poder que ocupaba la ciudad, pero con algo más afilado que cualquier arma, una decisión que no se puede deshacer. Ese sacerdote no nació héroe ni buscó convertirse en uno. Era un diplomático dentro del Vaticano, rodeado de jardines cuidados y paredes que prometían neutralidad ante el caos del continente. Tenía acceso a cenas elegantes, conversaciones de pasillo con cardenales, tardes tranquilas donde la guerra parecía existir solo en titulares impresos. Podía haber permanecido allí, protegido por un estado del tamaño de un barrio, un lugar donde la bandera blanca era más fuerte que los tanques alemanes que la rodeaban. Pero un sacerdote que ha visto sufrimiento real no puede ignorarlo, igual que un pastor no puede cerrar la puerta cuando sus ovejas golpean desesperadas en busca de refugio. Las primeras llamadas de auxilio no fueron trompetas, sino pasos discretos en la noche, golpes suaves en una puerta lateral del Vaticano, susurros anglófonos que traían consigo olor a tierra y miedo. Eran soldados aliados escapados de campos italianos tras la rendición del gobierno, hombres con hambre, hombres sin mapa, pilotos derribados, infantes sin uniforme, fugitivos que avanzaban hacia Roma solo porque sabían que allí existía un pequeño país que quizá podría no devolverlos a la Gestapo. Y cada uno preguntaba por el mismo nombre. No pedían audiencia con un obispo ni con un embajador. Pedían al sacerdote irlandés. En ese instante, la neutralidad dejó de ser teoría y se convirtió en duda. Aquel sacerdote se miró a sí mismo frente al espejo, con sotana impecable, con manos que nunca habían empuñado arma ni fabricado documentos falsos, con todos los privilegios intactos y todas las razones posibles para no involucrarse. Bastaba cerrar la puerta, seguir rezando, seguir asistiendo a reuniones, seguir recordando que la institución que representaba no debía provocar al ejército más despiadado de Europa. Bastaba una sola decisión para permanecer seguro. Bastaba otra para nunca volver a estarlo. Eligió la segunda. Lo que comenzó con 3 fugitivos escondidos en un apartamento alquilado con su propio dinero se convirtió en un río humano que no dejaba de llegar. El sacerdote no tenía entrenamiento en espionaje, ni red establecida, ni permiso para violar normas diplomáticas, pero la guerra rara vez espera al preparado. Exige improvisación, y él improvisó con la fe de quien no se sienta a calcular posibilidades, sino que actúa porque no hacerlo sería traición. Compró ropa civil en mercados donde los ojos desconfiados lo escaneaban. Falsificó documentos sin haber falsificado jamás una firma. Organizó rutas nocturnas entre callejones romanos donde cada farola era un interrogatorio potencial. El rumor comenzó a expandirse entre los fugitivos. Si llegas a Roma y preguntas por él, vivirás un día más, y después otro, y después quizá encuentres modo de volver a casa. Nadie imaginó que ese sacerdocio improvisado terminaría protegiendo a miles. Nadie podía ver aún lo que vendría. Pero ya se estaba formando una sombra nueva sobre la ciudad, una que los nazis todavía no sabían nombrar. En aquel tiempo Roma era un tablero donde una pieza negra dominaba con absoluta fuerza. Su nombre era Herbert Kappler, comandante alemán en la capital ocupada, un hombre sin gritos, sin exceso, sin teatralidad, más peligroso por lo contenido que por lo visible, un ejecutor que veía sumas y restas allí donde otros veían manos y voces. Su misión era purgar la ciudad, eliminar a judíos, capturar a soldados aliados escapados, silenciar resistencia.
Sus métodos eran matemáticos, su paciencia limitada. Él representaba la frialdad en un mundo que ya había olvidado el calor. Cuando la Gestapo empezó a notar que prisioneros desaparecidos reaparecían solo cuando era demasiado tarde para recapturarlos, cuando observó que británicos ilesos se escurrían entre zonas vigiladas, cuando informes coincidieron en que los fugitivos siempre terminaban conectados con el Vaticano, el tablero comenzó a acercarse peligrosamente a ese sacerdote. El blanco y el negro se reconocían. La inteligencia nazi no tardó en preguntar cómo aquel hombre podía sacar tantos aliados del alcance del terror. Lo buscaron como buscarían a un espía profesional. No encontraron conspiradores armados, no encontraron agentes con radios ocultas, no encontraron explosivos. Encontraron una sotana. Y nada aterra más al poder que lo que no comprende. De allí nació el apodo que los nazis se negaban a pronunciar en público, pero que murmuraban con irritación en despachos cerrados: el fantasma del Vaticano. No porque desapareciera, sino porque aparecía donde no debía haber paso. Porque cruzaba calles custodiadas como si fueran jardines. Porque un día iba vestido de trabajador de carbón, al siguiente de oficial administrativo, y una vez, la primera vez que entendieron que lo estaban subestimando, disfrazado de monja. Ese sería el truco que nadie olvidaría. El día en que un sacerdote de más de 1,80 m caminó entre nazis vestido con hábito, escapando bajo su mirada, con la osadía suficiente para sonreír al cruzarse con un oficial que jamás sospechó nada. Ese truco, que comenzó como supervivencia, sería el mismo truco que abriría la puerta para salvar a 6.500 hombres en 9 meses. Y solo hemos llegado al primer latido. El primer día que salió vestido de monja, la ciudad entera parecía sostener el aliento en su garganta, como si Roma misma comprendiera que algo insensato estaba a punto de desafiar la lógica del miedo, y aquel sacerdote, enfundado en un hábito demasiado pequeño para sus hombros y demasiado largo para sus piernas, caminó por vía de la Conciliazione con el paso pausado y silencioso de quien sabe que la única manera de sobrevivir a lo imposible es hacerlo con la misma naturalidad que un paseo dominical, y aunque la sotana femenina rozaba el suelo con cada movimiento, el ritmo que marcaba sus sandalias era firme como la intención que sostenía aquel acto. Podría haber huido por túneles secretos, podría haber buscado rutas más oscuras, podría haber optado por no arriesgar la vida en un disfraz que bordeaba lo absurdo, pero entendió una verdad que pocos hombres son capaces de aceptar sin temblar. Cuanto más evidente es el disfraz, más perfecto resulta si lo lleva alguien que cree en él hasta la médula. Podría haber parecido una broma si no fuera porque una patrulla alemana se cruzó frente a él a tan solo metros de la columnata y le pidió identificación con la misma frialdad calculada con la que exigían papeles a cualquier sospechoso. Y en ese instante el sacerdote no parpadeó, no aceleró la respiración, no permitió que la mirada delatara la grieta del hombre que teme morir, sino que inclinó ligeramente la cabeza con el pudor recatado de una religiosa que no desea levantar la vista frente a soldados, entregó sin vacilación los documentos falsos que apenas 24 horas antes había preparado con manos temblorosas, y esperó como espera el árbol al hachazo sin poder moverse ni retroceder. El oficial examinó los papeles con desconfianza profesional, los revisó. Preguntó el destino de aquella hermana que caminaba sola en una ciudad donde nadie caminaba sin escolta, y la respuesta que salió de la boca del sacerdote no fue actor ni cálculo, fue pura fe convertida en voz. Dijo que iba al convento para asistir a enfermos del alma. Respondió con frases largas, llenas de un pudor que nadie finge sin vivirlo. Murmuró una despedida con reverencia leve y cruzó. La patrulla lo dejó pasar. Aquella fue su confirmación interna de que la locura, cuando se ejecuta con convicción total, es el disfraz más seguro. Desde ese día, el hábito se convirtió en llave. No una vez, no dos, sino decenas. Había rutas vigiladas que ningún civil masculino podía cruzar sin ser registrado, pero una monja con la cara semiescondida bajo el velo, cargando una cesta o un paquete, resultaba tan común que el ojo militar la barría sin detenerse.
donde un soldado aliado disfrazado de obrero habría sido interrogado, una monja era un susurro que se apartaba con una inclinación, y ese sacerdote descubrió que el miedo alemán a perder control sobre Roma los había vuelto ciegos justo en el ángulo menos esperado. Con el hábito pudo trasladar cartas, fotografías, documentos de identidad falsificados, mapas, direcciones de casas seguras, medicinas, comida y, eventualmente, hombres. No hombres enteros a la vista, claro, sino fragmentados en escape. Primero uno, luego otro, luego tres, ocultos en sacos donde solo respiraban silbidos mínimos, y él cruzaba una a una las líneas nazis como si cargara pan para orfanatos. Algunos oficiales llegaban a sostenerle la puerta. Había días en que rezaba en silencio para no reír de lo absurdo. Otros días rezaba para no llorar de lo real. No tardó en organizar una red. No era espía, pero terminó siéndolo. No era contrabandista, pero terminó guiando rutas que atravesaban Roma entera como venas ocultas bajo piel de mármol. Su apartamento se llenó de camas improvisadas, sábanas cambiadas cada noche, botas secándose frente a estufas clandestinas, murmullos en inglés e italiano mezclándose sin descanso. Había noches en que 10 hombres dormían, otras en que 40 esperaban silenciosos, sin encender luz, respirando todos el mismo miedo. Y al amanecer, él volvía a la calle, vestido de monja, con la certeza absurda de que lo volvería a lograr. 6.500 soldados salvados no nacen de un golpe magistral, sino del goteo persistente de la locura convertida en sistema. Durante 9 meses caminó entre patrullas que buscaban enemigos invisibles, sin sospechar que la amenaza era la mujer alta que pasaba rezando bajo la lámpara. Cada encuentro era ruleta rusa jugada con hábito y oración. Cada salida de edificio marcado por la Gestapo era un filo sostenido sobre la garganta del tiempo. Pero él no retrocedió, porque entendió que los hombres que esperaban en su apartamento, pilotos derribados, comandos británicos, paracaidistas, artilleros, desertores polacos, franceses atrapados entre frentes, no necesitaban solamente comida y refugio, necesitaban un camino. Él se convirtió en el camino. Caminó por plazas donde el eco de sus pasos parecía una confesión. Cruzó iglesias reales para entrar después en talleres clandestinos con olor a grasa y carburo. Reunió médicos que jamás habían imaginado curar soldados escondidos bajo sotanas. Reclutó costureras que pasaban noches enteras fabricando hábitos nuevos con talles imposibles. Consiguió vehículos prestados por nobles italianos que fingían no saber para qué se usaban, y sobornó a conductores de tranvía que esperaban en esquinas precisas hasta que él subía con un gesto leve. La invisibilidad se volvió arquitectura. Pero ningún secreto dura eternamente frente a quienes viven para cazarlos. Kappler recibió un informe certero. Alguien disfrazado de monja actuaba como eje de un rescate masivo. No un grupo. No un movimiento. Una figura aislada. Un fantasma. El rumor llegó primero como risa entre oficiales, después como irritación, después como obsesión. El comandante alemán ordenó que se investigaran conventos, se revisaran hábitos, se interrogaran sacerdotes. Nadie delató al hombre correcto. Aunque el Vaticano no proclamaba apoyo abierto, la ciudad lo protegía con el tipo de silencio que no nace del miedo, sino del respeto. Sin embargo, la red se estrechaba. Un día patrullas alemanas comenzaron a detener monjas para revisar identidad. 2 fueron interrogadas con preguntas precisas sobre rutas y horarios. Una desapareció. Otra regresó en silencio pero rota. El sacerdote lo supo antes de que se lo dijeran. El disfraz ya no era suficiente sin evolución. Y fue entonces cuando ocurrió la noche que definió toda la operación, la noche en que el sacerdote tuvo que decidir si seguir caminando entre sombras con fe o renunciar para no llevar a sus fugitivos a una jaula segura. Él decidió avanzar, porque la fe no protegía el hábito, protegía la decisión. Y en el amanecer siguiente, mientras Roma despertaba al rumor grave de que los nazis buscaban a una monja imposible, él ya estaba preparando el siguiente paso, más audaz aún que el primero.
y apenas estamos cruzando el umbral de lo que vendrá. El tercer tramo de esta historia comenzó en una madrugada sin campanas, sin autos, sin respiración colectiva en la ciudad. Una madrugada donde Roma tenía el silencio rígido de un cadáver que finge vida, porque todos sabían que, desde hacía 2 días, la Gestapo había ampliado los registros y los soldados alemanes patrullaban ahora los accesos al Vaticano con mayor severidad, revisando papeles con un escrutinio que antes solo reservaban para hombres jóvenes o para vagabundos sin rumbo. Aquella mañana el sacerdote despertó antes que el resto de la casa. Se lavó el rostro con agua helada que parecía pedirle que retrocediera. Se quedó frente al espejo con el hábito colgado sobre la silla, y el reflejo devolvió no a una monja fiel ni a un espía calculado, sino a un hombre consciente de que cada uno de los 6.500 soldados que llegaría a salvar en 9 meses dependería de que aún pudiera cruzar un puesto alemán disfrazado de mujer sin que nadie notara el temblor en su respiración. Esa imagen frente al espejo fue su crucifijo más íntimo, una prueba que no se verbaliza, porque la fe sin entrega no es fe, y la entrega sin miedo no es entrega. Así que tomó el hábito con manos firmes y decidió que aquel día no sería la excepción en la locura que él mismo había creado. Los primeros fugitivos del amanecer ya esperaban en el sótano húmedo donde la pared transpiraba historia y riesgo. 6 hombres con los ojos hundidos, la piel pálida, los músculos temblando más por incertidumbre que por hambre. Hombres que habían escapado de campos de internamiento tras la capitulación italiana y que, como tantos otros antes, habían caminado de noche siguiendo rumores que parecían imposibles, rumores que decían que en la ciudad eterna existía un sacerdote que podía convertirlos en fantasmas vivos, incapaces de ser devueltos a manos alemanas. Ninguno habló cuando él bajó las escaleras vestido de monja, ninguno rió ante el tamaño de su cuerpo bajo el hábito, ninguno cuestionó la lógica de esconderse detrás de un disfraz compuesto de tela y audacia, porque para quienes han dormido en alcantarillas y han visto fusilamientos desde zanjas, no existe ya ridículo, solo posibilidad. Él les explicó el plan del día con voz baja, sin elevar el tono más de lo necesario, consciente de que cada consonante podía atravesar la pared y caer en oídos equivocados. Les dijo por dónde caminarían, quién los recibiría en el otro extremo, qué nombre debían usar si algo salía mal, qué esquina debían recordar si tenían que correr sin mirar atrás. No fue un discurso heroico ni una arenga militar, sino una cartografía íntima donde el miedo y la esperanza se tocan. Luego los miró uno por uno, como si deseara grabar sus rostros para el día en que hubiera que confesar el peso que cargaba, aunque él sabía que quizá no vería a ninguno nuevamente. Eso es lo más duro del sacrificio que nadie aplaude, dar a desconocidos un destino que tú mismo no podrás comprobar. Cuando subió a la calle, el aire tenía ese olor metálico que anuncia lluvia o muerte, y bajo el hábito llevaba solo un rosario, documentos falsos y una carta doblada en 4 que debía entregar a un contacto disfrazado de barrendero cerca del Tíber, un hombre que, si desplegaba ese papel con cuidado quirúrgico, accedería a direcciones, claves y nombres suficientes para trasladar a 18 aliados hacia casas seguras en Trastevere antes del atardecer. Él caminaba delante de los fugitivos como una sombra protectora, abriendo espacio entre patrullas, fingiendo modestia cuando pasaba cerca de oficiales, inclinando la cabeza con el ritmo exacto de una mujer piadosa recién salida de oración. Cada paso era un puñal sostenido con gracia. Cada metro ganado era un día menos de vida para el terror alemán. La primera prueba del día llegó antes de cruzar la Vía Paola. 2 soldados detuvieron a la monja alta y revisaron con detenimiento la cesta que llevaba en las manos, encontrando dentro frascos y vendas como las que se destinan a enfermeros. Uno de ellos, joven pero endurecido por la guerra, le preguntó la razón de su recorrido a esa hora. El sacerdote no respondió con nervios falsos ni con argumentos técnicos. Bajó la mirada y pronunció una frase larga, no corta ni urgente, sino extensa como el hilo de una plegaria, contándoles que iba a visitar un convento donde las hermanas cuidaban huérfanos heridos por bombardeos, que la caridad no duerme y que la misericordia llega temprano al día porque la guerra no sabe esperar. Mientras hablaba, sus manos no temblaron.
Mientras hablaba, el mundo no se rompió, y los soldados lo dejaron continuar. Al llegar al puente que conducía al Tíber, vio una columna de italianos aguardando inspección para cruzar hacia el barrio judío. Ciudadanos obligados a mostrar papeles en silencio, mientras soldados armados miraban con indiferencia los rostros alineados. El sacerdote respiró hondo detrás del velo, consciente de que encadenarse a esa fila sería aceptar interrogatorio. Entonces hizo lo más arriesgado que podía hacerse sin disparar un arma. Apretó el rosario entre los dedos, soltó la fila y caminó directamente hacia el puesto sin detenerse, no con prisa, sino con la firmeza de quien se sabe permitido. Los oficiales lo observaron sin comprender, pero ya no buscaban monjas. Buscaban hombres, y él era ambos, y ninguno. En esa caminata sin pausa, cruzó la frontera invisible entre el miedo y la leyenda. Detrás de él, los 6 fugitivos esperaron 40 minutos exactos hasta que la señal convenida, un pañuelo blanco colgado de una ventana, brilló bajo la luz difusa del mediodía. Entonces, los hombres caminaron en grupos separados, como obreros, como vendedores improvisados, refugiándose en la multitud donde la guerra se vuelve rostro y no número. Por la tarde, el sacerdote entregó la carta al barrendero junto al río. Nadie que pasara habría adivinado que aquel intercambio sostenía el destino inmediato de un puñado de vidas que, sin saberlo, formaban parte de las 6.500 que el Vaticano protegería en menos de un año. Y mientras el barrendero desaparecía entre callejones con la carta, el sacerdote sintió por primera vez que la Gestapo estaba cerca, no en rumor, no en intuición, en presencia. Un coche negro se detuvo junto a él sin aviso. De él bajaron 2 oficiales. Sus botas resonaron como golpes de tambor sobre piedra mojada. Uno preguntó si había visto a alguien cruzar con vestimenta religiosa que no pareciera adecuada. La ironía era tan absurda que casi se volvió plegaria. El sacerdote inclinó la cabeza y respondió con voz lenta, envolvente, llena de detalles sobre la vida del convento, sobre enfermos, sobre rutinarios viajes cotidianos. Los oficiales no lo detuvieron. No aún. Pero el filo se había acercado lo suficiente para rozar la piel. Ese día se salvó. Esos 6 aliados también. Pero la brecha se estrechaba como un anillo de hierro alrededor del Vaticano. La Gestapo ya no buscaba a un fantasma borroso. Buscaba a una monja imposiblemente alta. Y Roma se preparaba para ver hasta dónde puede llegar un disfraz cuando lo sostiene una vida completa entregada a salvar otras. El cuarto pliegue de esta historia comenzó cuando, una tarde espesa de nubes bajas, Roma se llenó de un murmullo que no provenía de las iglesias ni de los mercados, sino de los pasillos donde se susurra lo que no puede aparecer en papeles, porque alguien, en algún despacho alemán, había decidido que el juego había durado demasiado y que el fantasma disfrazado de monja debía convertirse por fin en cuerpo capturado, utilizable, interrogable, quebrable. Y las órdenes descendieron por la cadena de mando con la frialdad de quien firma un documento, sin ver los rostros que arrastrará consigo, de manera que los registros se volvieron más sistemáticos, los controles más duros, los interrogatorios más largos, y el nombre del sacerdote comenzó a aparecer sin rodeos en informes escritos, junto a una descripción que lo definía como extremadamente peligroso, aunque sus manos nunca habían sostenido un arma que disparara balas. Dentro del Vaticano, donde los muros parecían más gruesos que nunca, pero las ventanas también, el sacerdote percibió ese cambio con la sensibilidad de un animal que huele el humo antes de ver el fuego, porque los informantes italianos que trabajaban a ambos lados del poder comenzaron a traer noticias más precisas, mencionando que Kappler había ordenado identificar a ese irlandés alto que se esconde bajo disfraces ridículos, y que ya no se trataba solo de vigilar conventos o de detener monjas al azar, sino de reconocer patrones de movimientos, horarios repetidos, esquinas recurrentes, y esa palabra, patrón, hizo que el sacerdote se sintiera de pronto expuesto, no por una imprudencia puntual, sino por el simple hecho de haber elegido una ruta tantas veces que el azar dejó de protegerlo. Comprendió entonces
que la única forma de seguir salvando hombres durante esos 9 meses decisivos era multiplicarse sin descomponerse, convertirse no en un héroe solitario que desafía al mundo hasta caer, sino en la chispa que enciende otras manos, otras mentes, otros cuerpos menos visibles que el suyo, y por eso, en reuniones nocturnas casi clandestinas dentro de habitaciones donde las paredes parecían escuchar, empezó a formar a laicos, religiosos, diplomáticos menores, estudiantes, mujeres de familias nobles, porteros de edificios, conductores de tranvía, cualquiera que estuviera dispuesto a aceptar que, a partir de ese momento, su vida ya no tendría frontera clara entre fe, resistencia y delito. Les enseñó a leer la ciudad con ojos de cazador y no de peatón, a distinguir cuándo una patrulla estaba aburrida y cuándo estaba hambrienta de sospechosos, a comprender qué papeles podían falsificarse con credibilidad y cuáles conducirían directo a una celda, a moverse en grupos de 2 o de 3, pero nunca de 4, a cambiar cada semana de punto de encuentro, a no usar jamás los mismos nombres 2 veces, y sobre todo a entender que el disfraz no era solo tela, sino comportamiento, respiración, postura, porque una monja que camina como soldado atrae balas, y un obrero que mira como diplomático llama la atención de inmediato. El hábito siguió siendo su firma más audaz, pero ya no era el único rostro del espectro. Comenzó a aparecer también como trabajador de servicios, con manos manchadas de carbón para entrar, en sótanos donde se escondían pilotos, como funcionario de oficina con documentos bajo el brazo para cruzar edificios administrativos, como simple sacerdote agotado que regresa a su residencia mientras en realidad su mente repasa el recorrido de 3 soldados que esa misma noche dormirían sobre colchones prestados en un convento de clausura donde las hermanas habían decidido que las reglas de silencio podían doblarse cuando lo que estaba en juego no era decoro, sino vida. La respuesta alemana se volvió más explosiva conforme aumentaba el número de hombres salvados, porque la estadística empezaba a pesar también sobre los informes de Kappler, que veía cómo, a pesar de redadas, amenazas y ejecuciones ejemplares, los aliados seguían escapando por una red que no lograba cortar, y esa frustración lo empujó a medidas de una dureza que ennegreció más el alma de la ciudad. Listas de rehenes, fusilamientos masivos, deportaciones de judíos en trenes silenciosos, golpes nocturnos en puertas donde la gente dormía con la ropa puesta por si tocaba huir o morir. El sacerdote contemplaba ese horror sin apartar la vista, sabiendo que cada nuevo acto de terror confirmaba la urgencia de su propia locura, porque abandonar ahora el disfraz, cerrar las rutas, decir que era demasiado peligroso, significaría aceptar que la violencia había ganado no solo territorios, sino conciencias, y por eso, incluso cuando los registros sobre monjas se intensificaron, incluso cuando algunas fueron detenidas solo por parecer demasiado nerviosas, él siguió vistiéndose con el hábito, aunque ahora variara los trayectos con una precisión casi matemática, como quien mezcla cartas marcadas de un modo tan complejo que ni siquiera el propio jugador puede prever el orden final. Hubo una tarde en la que estuvo a punto de caer. Era un día frío, con lluvia fina que pegaba las telas al cuerpo, y él caminaba con paso firme por la calle que lo llevaba hacia una casa donde 6 soldados británicos esperaban una señal para iniciar el traslado hacia la campiña italiana, desde donde cruzarían, si la suerte lo permitía, hacia líneas aliadas. De pronto sintió que el aire cambiaba detrás de él. No fue un ruido específico ni una voz concreta, sino una acumulación de presencias demasiado ordenadas. Se giró apenas y vio un coche negro detenerse a pocos metros. Bajaron hombres de la Gestapo, esta vez no dispersos ni distraídos, sino enfocados como perros que han olido la pista correcta. Uno de ellos se acercó directamente a la monja alta, sin desviarse hacia ningún otro transeúnte, y en su mirada había una certeza incómoda, el brillo de quien cree por fin haber encontrado el hilo de la madeja. Preguntó por qué caminaba a esa hora, hacia dónde se dirigía, de qué congregación era, quién era su superior. El sacerdote sintió que el hábito pesaba como plomo mojado, pero no retrocedió, porque el retroceso habría sido confesión. Respondió con una
Historia completa sobre un convento de las afueras que atendía enfermos mentales traumatizados por bombardeos, adicionó detalles verosímiles, nombres que solo existían en parroquias remotas. Describió la rutina del rezo de la tarde. Habló de la rigidez de una madre superiora que jamás permitiría que una hermana llegara tarde sin una causa grave. Y mientras hablaba, sus manos permanecían entrelazadas sobre el rosario, avanzando cuentas con la lentitud de quien confía en que su propia calma sea el muro final entre la vida y una celda. El oficial lo miró largo rato, con una mezcla de sospecha y fascinación, porque había algo en aquella monja demasiado alta, demasiado firme, demasiado serena, que no encajaba con su idea de obediencia religiosa. Pero justo cuando iba a ordenar un registro más a fondo, una explosión se escuchó a varias calles de distancia, seguida de gritos y de órdenes urgentes. Algún grupo de resistencia había colocado una bomba pequeña, quizás solo para desviar atención, pero el efecto fue inmediato. La patrulla recibió la orden de dirigirse al nuevo foco de problema, y el oficial, irritado por tener que abandonar a su presa potencial, lanzó una última mirada, como un aviso silencioso de que no estaba convencido, y se marchó. El sacerdote no se permitió respirar hondo hasta doblar la esquina y desaparecer en una puerta lateral que lo condujo, a través de pasillos estrechos, hacia el edificio donde lo esperaban los 6 británicos con la ansiedad clavada en la garganta. Ellos no sabían que su futuro había pendido de la casualidad de una bomba ajena. Él sí lo sabía. Y esa conciencia añadió un peso nuevo a su decisión de continuar, porque entendió que ya no solo arriesgaba su vida cuando caminaba disfrazado de monja, sino también la de todos los que dependían de él. Aquella noche, mientras Roma se recogía en un miedo más denso de lo habitual, el sacerdote se sentó solo en un banco de una pequeña capilla interior, sin público, sin liturgia, sin discursos, y por primera vez se permitió preguntarse ¿cuánto tiempo más podría sostener aquel juego con la muerte sin que ésta se cobrara lo que consideraba suyo? La respuesta no llegó en forma de voz ni de milagro visible, sino como una certeza sencilla. El tiempo necesario hasta salvar al último hombre que pudiera alcanzar. Ningún día más, ningún día menos. Así siguió la maquinaria invisible. Rutas que nacían y morían en una semana, casas que alojaban fugitivos durante 3 noches antes de quedar vacías para siempre, hábitos que se cosían y descosían, documentos que se quemaban apenas cumplían su función, nombres que se susurraban una sola vez y no se repetían jamás. Y en el centro de esa red, un sacerdote alto que seguía saliendo disfrazado de monja cuando nadie en su sano juicio lo habría hecho, porque había comprendido que, en una ciudad dominada por el miedo, la verdadera locura no era disfrazarse, sino no hacerlo, cuando de ello dependía que 6.500 hombres atravesaran con vida aquellos 9 meses de ocupación. Roma, que lo observaba desde balcones, iglesias y mercados, empezó a entender lentamente que aquel loco no actuaba desde el capricho, sino desde una cordura más profunda que cualquier cálculo militar, y el rumor de su figura creció hasta convertirlo en leyenda a la que nadie podía señalar sin arriesgarse, pero que todos, de algún modo silencioso, deseaban proteger. El quinto movimiento de esta historia tomó forma cuando los meses ya habían avanzado con la cadencia lenta y cruel del tiempo en guerra, porque 9 meses pueden parecer un periodo breve para quien los mira desde un libro, pero para quienes respiraban bajo riesgo constante cada amanecer era un filo nuevo, y cada atardecer era un milagro silencioso que no se celebraba con brindis, sino con un suspiro que nadie escuchaba. Y el sacerdote, ahora convertido en fantasma con rostro humano, se movía por la ciudad con el hábito como segunda piel, consciente de que su propia existencia estaba sostenida por una cuerda tan fina como las fibras que tensaban su disfraz. Roma no dormía, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Roma miraba. Roma callaba. Roma sobrevivía. Y en ese tejido vivo de clandestinidad y desgarradura, la red que él había construido ya no era una mera estructura improvisada, sino un organismo completo con pulmones y pulso, formado por más de 40 colaboradores estables y decenas de manos que entraban y salían del anonimato sin dejar huella, porque la mejor resistencia no es la que grita consignas,
sino la que no se puede localizar en un mapa, la que no ofrece un líder único fácil de derribar, la que permite que un sacerdote pueda desaparecer en una multitud y aún así mover tropas invisibles como quien mueve incienso en una procesión. En ese periodo la presión alemana aumentó no en intensidad explosiva, sino en estrategia fina. Ya no bastaba con detener monjas en la calle, ya no bastaba con registrar conventos o vigilar entradas del Vaticano. Ahora se estudiaban horarios, rutas, interacciones sociales, se cruzaban informes con compradores de alimentos, se investigaban alquileres sospechosos, se interrogaba a vecinos que ni siquiera sabían que vivían sobre casas donde dormían aliados. Kappler comprendió que el acierto no estaba en atrapar a muchos, sino en captar el movimiento del pez mayor, porque si cortaba la cabeza del espectro, el cuerpo se desmoronaría. El sacerdote lo percibió con claridad desgarradora cuando uno de sus colaboradores más jóvenes, un seminarista italiano de rostro sereno y ojos verdes, no regresó de una ruta simple que solía completarse en 2 horas. Nadie escuchó disparos, nadie vio captura, solo no volvió. Cuando una red pierde uno de sus nudos, el resto debe tensarse para no romperse, y esa noche la tensión se volvió sentimiento físico, como si cada cuerda del hábito que él usaba apretara también alrededor de su respiración. Aún así, no hubo retirada, no hubo pausa, no hubo repliegue. En cambio, hubo multiplicación. En lugar de esconder el hábito, lo volvió más visible, una provocación calculada que consistía en no actuar desde el temor, sino desde la ocupación del espacio, como si decir «aquí sigo» fuera mayor arma que cualquier pistola. Esa lógica desconcertó a los alemanes casi tanto como el disfraz inicial, porque perseguir a un enemigo que se oculta es más sencillo que perseguir a uno que aparece frente a tus ojos sin darte motivo legal para arrestarlo. Mientras el invierno daba paso a una primavera cargada de una fragancia gris, casi metálica, el flujo de soldados fugitivos aumentó como si la guerra misma hubiera decidido empujar más cuerpos hacia la red secreta del Vaticano. Llegaban exhaustos tras cruzar montañas nevadas, llegaban con fiebre, con manos congeladas, con el inglés quebrado por el hambre, con cartas arrugadas escritas por familias que creían que su hijo había muerto en un campo. Y el sacerdote los recibía con la serenidad de quien comprende que el sufrimiento no es derrota, sino semilla del acto que salvará vidas futuras. No pedía nombres completos porque saber demasiado podía convertirse en condena. No prometía milagros, solo movimiento constante. Pasaban por él como el agua pasa por las manos que la guían sin retenerla. La logística diaria de la red era una coreografía que solo podía sostenerse con una fe afilada. Había que trasladar soldados en grupos dispersos, esconderlos en sótanos cuyo olor se mezclaba con el moho y con la esperanza, coordinar con médicos que trabajaban desde sacristías, mover recursos sin marcar huellas, quemar documentos cada noche sin dudar un segundo, mentir a oficiales alemanes con la sinceridad teatral de quien no puede fallar, firmar bendiciones sin cerrar los ojos del todo por si la puerta se abría con violencia. En cada misa sentía un ojo invisible sobre su nuca. En cada confesión escuchaba el eco sordo del peligro, pero seguía. Hubo un día en particular que marcó el punto más alto de la operación antes del desenlace final. Aquella mañana llegaron al Vaticano 18 estadounidenses y 2 canadienses, guiados por partisanos que habían cruzado campos minados, y el sacerdote tuvo que activar el plan más arriesgado que había imaginado hasta ese momento: mover a los 20 aliados en una sola noche a través de 3 rutas distintas, usando 3 disfraces diferentes, con 3 guías que no se conocían entre sí para que, si uno caía, los otros pudieran seguir. Él mismo encabezó una de las rutas vestido de monja, cargando un maletín que contenía no solo documentos falsos, sino cartas personales escritas por manos que temblaban al creer por un momento en la posibilidad de un futuro. Esa noche, bajo la tenue iluminación de farolas que parecían agotadas de alumbrar miedo, atravesaron Trastevere, cruzaron el río por un puente secundario
Evitaron 2 patrullas que discutían sobre bombardeos en Nápoles, pasaron frente a un teatro abandonado donde aún colgaban carteles de ópera cubierta de polvo, y avanzaron hasta una casa donde un viejo anticuario los esperaba con la llave de un túnel que, según rumor, había servido siglos antes como vía de escape papal. El túnel olía a humedad antigua, a piedra mojada, a secreto. Allí los soldados aliados caminaron en fila estrecha, rozando paredes que habían escuchado susurros de otras épocas, hasta emerger kilómetros más allá, fuera de la zona vigilada. El sacerdote regresó solo, como siempre regresaba, sin aplausos, sin fotografías, sin testigos, caminando de vuelta al Vaticano, mientras el hábito se empapaba de rocío nocturno y las sandalias le quemaban la planta del pie. No se permitió sentir orgullo. No se permitió pensar en números. Solo volvió a su pequeña habitación, dejó el hábito doblado con el respeto de quien deposita un arma tras la batalla, y se sentó un momento largo, muy largo, como si la fatiga de 9 meses hubiera decidido caer de golpe esa noche sobre sus hombros. Pero apenas un minuto después volvió a levantarse. No había final aún. Faltaba un último tramo. Faltaba cerrar el círculo sin romperlo. Faltaba sobrevivir el tiempo suficiente para ver que ese milagro humano no sería olvidado por los mismos soldados que ahora caminaban libres. Y así, con la ciudad convertida en tablero final, con la Gestapo cada vez más cerca de descubrir no solo el disfraz, sino al hombre que lo habitaba, el sacerdote se preparó para el capítulo definitivo, ese que dividiría su destino entre captura y leyenda, entre tumba anónima o memoria imborrable. El último tramo de aquellos 9 meses llegó sin fanfarria, sin anuncio visible, sin una línea que separara claramente el antes del después, porque la guerra rara vez ofrece finales nítidos, y en Roma el cansancio se había vuelto un segundo clima, impregnándolo todo con una especie de neblina moral en la que la gente hablaba cada vez menos y escuchaba cada vez más, esperando cualquier rumor que indicara que los ejércitos que se acercaban desde el sur podrían, por fin, deshacer la mano de hierro que los estrangulaba desde hacía tanto tiempo. Y en medio de ese agotamiento colectivo, el sacerdote seguía levantándose cada mañana para decidir si el hábito volvería a salir del armario, si las calles aceptarían una vez más a la monja alta que no pestañeaba frente a los controles, si su suerte, sostenida hasta entonces por fe, astucia y una cadena interminable de coincidencias salvadoras, aguantaría un día más sin quebrarse. Los informes que llegaban en susurros desde el frente hablaban de tropas aliadas avanzando, de líneas alemanas retrocediendo a regañadientes, de pueblos liberados que encendían de nuevo luces en ventanas que llevaban meses en la oscuridad. Pero cada noticia traía también el reflejo de un movimiento contrario dentro de Roma, porque cuanto más cerca estaba el final de la ocupación, más feroz se volvía el control, más desesperado el esfuerzo alemán por mantener dominio sobre la ciudad, y esa mezcla de esperanza y peligro extremo convirtió los últimos días en el periodo más delicado de toda la operación, porque una red puede sostenerse en la rutina, pero tiembla cuando el tablero completo comienza a girar. Kappler, acorralado por cifras que no podía ignorar, sabía ya que centenares de soldados aliados se le habían escapado por los dedos, y aunque sus informes oficiales evitaban admitirlo en términos claros, él mismo, dentro de la soledad de su despacho, frente a mapas cubiertos de alfileres, entendía que en algún lugar, bajo alguna fachada respetable, alguien lo había desafiado durante meses y lo había vencido mediante un método que, a ojos de cualquier oficial, resultaba casi insultante por su audacia infantil. Un disfraz, una sotana, un hábito, unas manos vacías que nunca dispararon un arma y que, sin embargo, habían alterado el curso de miles de destinos. Aquella frustración cristalizó en una orden final, seca, inapelable, que cayó sobre la ciudad como una sentencia. Cualquier movimiento inusual de personal religioso fuera de zonas estrictamente delimitadas debía interpretarse como sospechoso, y la Gestapo obtuvo libertad casi total para detener y registrar a quien considerase conveniente, sin necesidad de justificar sus acciones con más argumentos que una simple intuición de peligro, de modo que, de la noche a la mañana,
el espacio que el sacerdote había recorrido durante meses empezó a encogerse de manera brutal, hasta convertirse en un pasillo estrecho donde cualquier paso en falso podía convertirse en confesión irreversible. Él lo supo en cuanto intentó repetir uno de los recorridos que habían funcionado tantas veces y encontró, en lugar de la patrulla distraída que solía dejarlo pasar, 2 vehículos con hombres armados que no miraban al horizonte, sino directamente a los rostros de los viandantes, escrutando cada gesto, cada ritmo respiratorio, cada desviación de la mirada, y entendió que el truco de la monja ya no era solo un secreto entre aliados, sino una pieza central en la obsesión de los que querían atraparlo. Retroceder habría sido lógico. Abandonar el hábito también. Podía haber vuelto a refugiarse detrás de la diplomacia, declarar finalizada la operación, decirse que 6.500 soldados rescatados eran número suficiente para dormir sin remordimientos. Podía haber hecho todo eso y nadie, salvo Dios y su propia conciencia, lo habría juzgado. Pero en aquellos días finales aún había hombres escondidos en sótanos esperando su turno para salir de Roma. Aún quedaban pilotos en casas de nobles italianos que arriesgaban título, fortuna y vida para protegerlos. Aún se refugiaban escapados de campos de trabajo en monasterios que habían abierto sus puertas con una valentía que jamás figuraría en los titulares, y el sacerdote sabía que si él dejaba de caminar disfrazado, si renunciaba antes de tiempo, la red se disolvería en fragmentos descoordinados, incapaces de culminar el rescate de los últimos que habían llegado tarde al milagro, los que se encontraban en la orilla exacta entre la vida y la captura definitiva. Así que decidió algo que, visto desde fuera, parecería un acto de pura locura, pero que dentro de ese contexto era quizá la única forma honesta de concluir lo que había empezado. Seguiría saliendo como monja, pero reduciría al mínimo los viajes, convirtiendo cada uno en una maniobra quirúrgica, planificada con un nivel de detalle casi obsesivo, donde cada esquina, cada semáforo, cada tienda y cada iglesia tenían un papel en la coreografía del escape, y solo se movería cuando el objetivo fuera realmente crucial, no ya para mantener viva la red, sino para cerrar dignamente el círculo que la historia le había permitido trazar. El último de esos trayectos ocurrió en una tarde plomiza de primavera, cuando el rumor de que los aliados estaban a punto de entrar en la ciudad circulaba ya con tanta fuerza que incluso los soldados alemanes comenzaban a mirar hacia el sur con una mezcla de ansiedad y resignación, pero hasta el último soldado enemigo armado en Roma seguía siendo una amenaza para los fugitivos, y quedaba un grupo de oficiales británicos escondidos en la periferia que no podían esperar más. El plan consistía en trasladarlos desde una villa semiderruida hasta un convento cercano a la colina del Gianicolo, desde donde podrían, en cuestión de días, ser absorbidos por las avanzadas aliadas. La ruta cruzaba al menos 3 puntos de control reforzados. No había margen para improvisaciones. El sacerdote volvió a ponerse el hábito con la familiaridad de quien se viste con su propia piel, pero esta vez lo hizo con una conciencia especial, sabiendo que aquel acto ya no era solo herramienta, sino símbolo, y que quizá la memoria futura, si es que alguna vez alguien contaba esta historia, lo recordaría principalmente por esa imagen improbable. Un hombre alto, de hombros anchos, caminando bajo velo de mujer por calles ocupadas, desafiando a un ejército entero con nada más que su capacidad de creer que la normalidad aparente confunde mejor que el miedo. Antes de salir, se detuvo un segundo frente a una ventana desde la que se veía a lo lejos la cúpula de San Pedro recortada contra un cielo gris, y en ese momento entendió con una claridad dolorosa que, si caía ese día, al menos caería en coherencia absoluta con lo que había sido cada una de sus decisiones desde que empezó a esconder fugitivos. El recorrido fue una sucesión de escenas tensas, largas como una vida entera resumida en pasos. Un primer control donde 2 soldados, ya cansados, apenas levantaron la vista para dejar pasar a la monja que caminaba como si solo tuviera prisa por rezar vísperas. Un segundo puesto, más peligroso, donde un oficial examinó con sospecha los papeles que llevaba, preguntando por una firma concreta que él tuvo que inventar sobre la marcha, trenzando apellido de un obispo remoto con el nombre de una congregación olvidada en alguna diócesis lejana.
una tercera barrera, la peor de todas, donde la Gestapo había instalado un punto fijo de interrogatorio, deteniendo no solo hombres, sino también mujeres, pidiendo a algunas que se descubrieran, revisando con guantes fríos sus pertenencias. En ese último control, el mundo se contrajo hasta el espacio de unos pocos metros. La fila A avanzaba despacio. Los fugitivos, vestidos de trabajadores, esperaban a distancia prudente la señal convenida, y el sacerdote sentía cómo el velo que cubría su cabeza se pegaba a la piel por el sudor, mientras un agente de ojos duros examinaba a cada religiosa con un interés que no tenía nada de devoto. Cuando le llegó el turno, el oficial lo miró largo rato, percibiendo algo disonante, esa discordancia sutil que solo reconoce quien ha pasado meses cazando sombras, y por un instante pareció que iba a ordenar un registro más íntimo, quizá una inspección que habría derribado el disfraz en un segundo. En lugar de eso, tal vez por cansancio, tal vez porque el destino decidió inclinarse una vez más, se limitó a preguntarle por qué las manos de aquella monja eran tan grandes. El sacerdote no rió, no tartamudeó. Bajó la mirada y lanzó una frase larga, cargada de resignación fingida, diciendo que el Señor reparte su gracia sin atender a detalles estéticos, que la obra de caridad no se mide por la delicadeza de las manos, sino por los cuerpos que éstas sostienen cuando caen. El agente bufó con una sonrisa torcida, firmó los papeles con displicencia y lo dejó pasar, quizá creyendo que no tenía sentido perder más tiempo en aquella figura extraña cuando el estruendo de la guerra se acercaba ya a las puertas de la ciudad. Horas después, los oficiales británicos estaban a salvo dentro del convento, mezclados con el rumor de rezos y con el aroma discreto del incienso, mientras afuera corría el rumor de que las tropas alemanas preparaban ya su retirada, conscientes de que su poder sobre Roma había llegado al límite. La ciudad exhaló por primera vez en mucho tiempo un aire menos espeso, y en las noches siguientes, mientras columnas enemigas se alejaban y las avanzadas aliadas se aproximaban entre vítores contenidos, la red del sacerdote empezó a disolverse no por fracaso, sino por cumplimiento de su propósito, como un puente de madera que se desmonta cuando ya no queda nadie en el lado peligroso del río. El sacerdote, que había arriesgado la vida durante 9 meses enteros disfrazado de monja, no buscó gloria cuando por fin los uniformes aliados entraron por las calles que él conocía palmo a palmo. No se subió a balcones, no pronunció discursos, no reclamó papel protagonista en fotografías, porque sabía que lo verdaderamente importante no era su nombre, sino el hecho incontestable de que 6.500 hombres que habrían debido acabar en campos, cárceles o fosas, estaban vivos, repartidos por el mundo, escribiendo cartas a familias que los creían muertos, construyendo futuros que nunca habrían existido sin ese loco truco que muchos llamaron insensato, pero que había resultado ser en realidad la expresión más pura de una cordura radical. Con el tiempo la ciudad volvió a llenarse de ruido distinto, más humano, menos metálico. Las botas alemanas fueron reemplazadas por pasos diversos. Los coches negros dejaron de patrullar las mismas rutas y el hábito que tantas veces había desafiado a la muerte regresó al armario, no como un disfraz jubilado, sino como un símbolo silencioso guardado en la sombra fresca de una habitación pequeña. En los años siguientes, algunos de los soldados salvados buscaron al sacerdote para darle las gracias. Otros enviaron cartas desde países lejanos. Otros simplemente contaron a sus hijos la historia de una monja extraña que había caminado entre nazis sin temblar, y así, de boca en boca, de memoria en memoria, se fue construyendo un mito que, aun cuando se despoja de detalles y se llena de adornos, conserva un núcleo duro imposible de borrar. En una de las horas más oscuras de Europa, un hombre decidió que un trozo de tela y una fe inquebrantable podían valer más que un regimiento armado, y lo demostró salvando en 9 meses a 6.500 soldados que el mundo habría dado por perdidos. Y Roma, que lo vio caminar bajo el velo cuando ninguna cámara lo registraba, sigue guardando, entre piedra y sombra, el eco de aquellos pasos que parecían torpes y, sin embargo, trazaron el recorrido perfecto entre la muerte y la vida.